Querida comunidad de Economía con PYME, espero que estén muy bien. Con ustedes tengo el honor de presentarles a Cecilia Cifuentes, quien hoy día nos va a comentar lo que ha sido la reforma de pensiones, en particular los resultados del informe de la mesa técnica que se realizó en el Senado. Y de hecho, Cecilia fue parte de esta mesa técnica. Así que ahí, si nos puedes contar cómo fue la experiencia, cuáles son como los primeros acercamientos que podemos tener con la reforma. Sí, bueno, primero, muchas gracias Felipe por la invitación y un saludo a todos los que te siguen y te escuchan. Es muy valioso, estábamos conversando con Felipe de cómo saber y entender los fenómenos económicos ayuda al final a tener una mejor, tomar mejores decisiones, tener una mejor vía. Mira, te cuento un poco lo que fue esa experiencia. Fue una experiencia, primero yo diría que positiva, porque hay algo que la verdad que yo ya he participado en instancias parecidas a esta varias veces antes, y uno ahí se puede dar cuenta que cuando se discute a nivel técnico, cuando uno analiza la información de los datos y trata de buscar acuerdos a la luz de información objetiva, y no de consignas o de ideas preconcebidas o de prejuicios, la verdad que se puede avanzar bastante y se pueden consensuar muchos temas. Y por supuesto que al final va a haber miradas distintas en algunos temas, pero en lo grueso hay muchos acuerdos que se pueden lograr cuando uno simplemente exige estas discusiones. Ok, revisemos la evidencia. Revisemos los datos de otros países, revisemos los datos de Chile y a la luz de eso propongamos las soluciones, o sea, detectemos cuáles son los problemas, cuáles son las causas de esos problemas y a partir de ese proceso plantear las soluciones y no como yo creo que se ha hecho, se estaba haciendo mucho con esta reforma, es partir de prejuicios o de consignas y, por ejemplo en esto la consigna principal ha sido no más AFP, pero uno entonces tendría que preguntarse, a ver, ¿y por qué? ¿Son las AFP las culpables de las bajas pensiones? Y sabemos que no. Bueno, pero quiere decir que no hay nada que modificar en la industria y también la respuesta es que no. Pero veamos las cosas desde el punto de vista técnico. Eso yo creo que fue algo muy positivo lo que se hizo en ese trabajo. Claro, y además considerando que ya llevamos 2 años aproximadamente, año y medio tramitando la reforma y entre los eslogans que mencionaste tú, no más FP, el que tiene que pagar mejores pensiones, que las promesas pasadas, pero y también hay que considerar que tenemos un problema más allá, por ejemplo, el tema de los salarios, la cotización, la tasa de cotización que hoy día es demasiado baja, un 10% es insuficiente, en los países, la OCDE, en promedio se cotiza un 18%, si es que no más. Entonces, y bueno, y hay otros temas más técnicos como el tema del régimen de inversiones, el tema de la competencia, que ahí también lo puedo ir comentando después. Pero lo que menciona es básicamente un pilar importante de cómo ha ido, o sea, ha intentado cambiar la actitud de la discusión. Sí, porque claro, tú dices, efectivamente esta reforma lleva 20 meses en discusión, Ujú. pero desde que entró la reforma vino de parte del mundo técnico y bastante liderado por un economista que se llama David Bravo, el pedir los datos. Sí, Muéstrenos los datos de con qué pensión jubilan las personas, pero con qué pensión jubilan en relación a lo que han cotizado. Y costó mucho que se entregaran los datos. La verdad que recién en enero de este año, o sea, se llevaban 14 meses de discusión de la reforma, en enero de este año se entregó el estudio de tasas de reemplazo que encargó el gobierno, o sea, lo hizo la superintendencia con economistas independientes para que no fuera un tema, o sea, para que efectivamente hubiera opiniones independientes ahí, y se entregó este estudio y adicional a eso se entregaron las bases de datos, que era algo que la verdad que era una petición que está hace mucho tiempo sobre la mesa. De hecho, David Bravo, cuando lideró la Comisión Bravo en el gobierno de Bachelet, pidió estos datos y los datos no estuvieron para hacer esa discusión. Entonces, y ahora sí los tuvimos y ahora uno sí podía mirar y era súper relevante mirar los datos, no los datos antiguos, sino que los datos actuales. ¿Por qué? Porque
a fines del año 2021 se aprobó la PGU y la verdad que la PGU fue una gran reforma de pensiones. Cambió fuertemente la situación de las pensiones en Chile y por lo tanto había que mirar qué efectos había tenido, a quiénes estaba ayudando, quiénes quedaban rezagados. Había que mirar esa evidencia porque si no tú puedes terminar creando una política que finalmente vaya en contra de los objetivos porque si nosotros seguimos dándole recursos a las personas que ya están en una buena situación gracias a la PGU, lo que vamos a lograr es que la decisión de todos los trabajadores chilenos sea mejor no cotizo. Ujú, Total, claro. me van a dar una muy buena PGU al final. Y eso sí que sería el peor sistema de pensiones que podemos tener. O sea, que nadie cotice y todos esperemos una excelente PGU. Porque ¿cómo se financia? Ese es un Con tema bien impuestos. complejo. Y no tenemos una situación fiscal buena. Entonces, por eso era Ujú, súper relevante mirar qué había pasado con los retiros, que tuvieron un ujú. efecto negativo muy grande, y con la PGU, que tuvieron el efecto contrario. Entonces, a partir de ese análisis, decir, bueno, hay sectores que están rezagados, ¿cómo van a ser las pensiones el día de mañana? ¿Qué va a pasar? Y para eso la única forma es hacerlo con datos. Sí, sí, ahí, bueno, ahí lo que tocaste, el tema de la PGO, yo creo que fue como la pieza más importante que incluso podría reemplazar, ya debería reemplazar la parte de la reforma de este gobierno, dado que la PGO amplió la solidaridad intergeneracional, básicamente. Ahora, hay un problema que dices tú, que cómo lo financiamos a medida que se va ampliando más, más y más. Claro, ahí son dos temas. Uno, bueno, Ujú, yo creo que la PGO es una buena política, porque sí, en el fondo es decirle a las personas, mire, usted cuando jubile, independiente de la situación que usted haya tenido, al menos la sociedad le va a asegurar a usted que no va a estar en la indigencia, no va a estar en la pobreza. Pero después de eso uno tiene que tener cuidado, porque si se crea la idea de que la PGU va a ser mi pensión, eh, nos olvidamos de que nosotros necesitamos que las personas además coticen sí, y es importante que coticen para tener mejores pensiones y también porque ese ahorro que hacen los trabajadores es absolutamente clave para el desarrollo económico. Finalmente ese ahorro permite que haya proyectos de inversión y si hay proyectos de inversión hay empleo y si hay sí. empleo hay salarios y si hay Ujú, salarios hay mejores pensiones. Entonces, todo ese círculo virtuoso que crea un sistema de capitalización no se logra si simplemente nos quedamos con que la PGU va a ser el sistema de pensiones de Chile. Es claro, no buena puedes. política, pero Ujú, tiene que ser acotada. Tiene que quedar y nosotros en la mesa técnica dijimos, no más allá de la línea de pobreza. La ujú, PGU no puede ser más alta porque nos va a generar el problema de que la gente va a dejar de cotizar. Y sí, eso en algún grado, lo que están mostrando los datos es que en algún grado es así. Los sí. estudios preliminares muestran que los sectores más vulnerables, después de que se creó la PGU, están optando por mejor no cotizar. Claro, es un desincentivo claro, a cotizar, pero además es un desincentivo a trabajar formalmente. Ese También, es otro eso es lo gran más importante. problema, Sí, y yo creo que lo más grave en términos de mercado laboral. así es, así es. Oye, Cecilia, bueno, y sobre eso también podemos pasar como a a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué llegamos a fracasar tanto en estos dos intentos de reforma? Qué nos ha pasado? ¿Por qué? Sí, mira, tiene dos partes la pregunta. Ujú, Primero, yo creo que se ha exagerado esto de el fracaso y no hemos hecho nada. ya, Sí se han hecho cosas. ujú, Ahora, lo que se ha hecho está, por ejemplo, muy vinculado al pilar solidario. El pilar sí, solidario se mejoró fuertemente el año 2019 y finalmente después se crea la PGU. Entonces, esto que dice la ministra de no hemos hecho nada, los jubilados no pueden seguir esperando, es un poco falso. O sea, no es un poco, ya, es falso. Porque sí hicimos mucho, hicimos un gran esfuerzo como país. Con nuestros impuestos se está pagando la PGU, con los impuestos ujú, de todos. Entonces, eso es lo primero que habría que decir. Ahora, ¿por qué ha sido tan difícil mejorar lo que tiene que ser el pilar central de un sistema de pensiones, que es el pilar contributivo? ¿Y esto qué quiere decir? Las cotizaciones de los trabajadores.
esa es la forma de construir las pensiones con cotizaciones de los trabajadores. Y aquí yo creo que el gran problema ha estado basado en temas más ideológicos, porque desde la mirada de la izquierda, y esta mirada yo no la comparto, hay como una crítica muy fuerte a que este enorme stock de recursos se entreguen al mercado de capitales. ¿Y por qué no se Ujú. entregan al Estado? Para que el Claro. Estado, yo honestamente creo que es mucho mejor que se entreguen al mercado de capitales, porque, porque eso asegura que se inviertan de mejor forma y que generen los máximos retornos para generar mejores pensiones. El problema si estos recursos se entregan al Estado es que es muy difícil que el Estado ahorre esos Ujú. recursos porque va a tener muchas demandas de corto plazo, los políticos tienen sus incentivos puestos en el corto plazo, el Sí, mercado de capitales no, el mercado de capitales piensa en el largo plazo, porque aquí hay proyectos de empresa que son a 20 años, a 30 años, y necesitamos recursos para financiar esos proyectos, que son los que permiten el desarrollo económico del país. Y entonces claro. es bueno que esos recursos, que los recursos de los trabajadores, el ahorro de los trabajadores vaya al mercado de capitales. Pero pareciera de repente que hay un cierto sector de la izquierda que mira al mercado de capitales como un montón de viejos gordos con sombrero que se están comiendo la plata. Y la verdad que eso es absolutamente lejano a la realidad y lo vimos con Ujú. los retiros. Sí, Porque cuando nos dimos cuenta que le sacamos al mercado de capitales 50.000 millones de dólares, después nos dimos cuenta que había caído mucho el acceso al crédito hipotecario, por ejemplo, y que las claro. tasas de interés eran mucho más altas. Entonces, esos son los efectos de reducir el tamaño del mercado de capitales. El mercado de capitales al final nos beneficia a todos. No es un grupo de señores gordos con bastón y sombrero que se pasea por los clubes de golf. Eso es absolutamente alejado de lo que es la realidad del mercado de capitales. Al final, todos dependemos de, a lo mejor, el crédito en cuotas, de además tener una inflación baja, que es algo muy relevante. Todos esos elementos al final están muy relacionados con nuestra calidad de vida del día a día. Claro. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que ha trabado tanto la reforma, por esta como necesidad de algunos de que no, estos ahorros los tiene que manejar el Estado. Un poco la captura de los fondos, como se habla al final. Así es. Claro, tiene además sentido, porque al final los que han rechazado la reforma es la parte más extrema de la izquierda. Tanto la Ellos reforma de han Bachelet como aceptado reforma de Sergio Piñera. claro, cuando ellos hablan, tenemos que crear un sistema de seguridad social y entonces todos los recursos tienen que ir al Estado para poder Ujú. repartirlos. Pero ¿qué pasa Claro. con las generaciones futuras entonces? Y un Ujú. sistema de seguridad social no solo tiene que pensar en las generaciones presentes, tiene que pensar en las generaciones futuras. Y ahí Chile tiene un desafío muy grande porque tenemos una demografía muy compleja. Tenemos un problema de envejecimiento muy rápido en Chile. La gente vive mucho tiempo, que eso es muy buena noticia, pero las generaciones jóvenes no están teniendo muchos hijos, entonces un sistema de reparto es completamente inviable en Chile. Sí. Entonces, en ese sentido ahí la capitalización juega al final el rol vital en el tema de pensiones. Y ahora, ¿cuál es, cuál es quizá el problema de la legitimidad de la capitalización individual? Que al final es una legitimidad hacia la que debería, uno podría desviarlo hacia la FP más que la capitalización individual como sistema propiamente tal. Y ahí está el tema de, por Claro. ejemplo, el tema de las comisiones, dada la baja rentabilidad, no baja rentabilidad, sino que menores rentabilidades comparado con años anteriores. Entonces ahí Claro, hay aquí otra uno discusión. tendría que, claro, que analizar el tema de lo que los economistas llamamos la organización industrial. ¿Qué pasa Sí. con esta industria? Entonces uno tiene que pensar que hay entre comillas, un producto, que es el ahorro de los trabajadores, que es ahorro obligado. Ujú. Eh, y cuando se creó este sistema en el año 81, se pensó, ya vamos a hacer este sistema de ahorro obligado, y para que esto quede alejado de malos manejos o de corrupción o de conflictos de interés, se los vamos a entregar a administradoras privadas que busquen el mejor mix de riesgo y retorno para estos recursos. Pero Claro. esto es un producto que todos los trabajadores tenemos que comprar en forma obligada
Y además hay un problema en Chile que es que las personas lamentablemente solo miran su sueldo líquido Sí, y no se dan cuenta que en realidad es súper relevante también mirar el sueldo bruto, porque hay muchos descuentos que se le hacen al sueldo. Está el descuento para lo que va a la AFP y ahí también está el descuento de lo que le pagamos a la AFP, que es la comisión, que es sí, otra cosa distinta. Está lo que va a la ISAPRE o al FONASA, está lo que va al seguro de invalidez, está lo que va al seguro de accidentes del trabajo, al seguro de cesantía. O sea, hay una serie de elementos que son en beneficio del trabajador y que el trabajador debería estar más consciente de que se lo están sacando de su sueldo. sí, Pero como no tenemos esa conciencia, no nos damos cuenta que las administradoras cobran precios bien distintos por administrarnos estos ahorros. Pero esto es lo mismo que uno dijera, mira, tenemos un montón de vendedores de carne y uno vende el kilo de filete a 50.000 pesos y otro vende el kilo de filete a 25.000 pesos y hay un montón de gente comprándolo a 50. claro. Y uno diría, ¿por qué? Porque somos insensibles al precio, no nos damos cuenta. Entonces, Claro, ¿qué es lo que y a lo mejor uno podría decir, mira, es que unas venden un filete tipo B y otras venden un filete que no es primera categoría, ok, pero estamos conscientes de que estamos pagando precios mucho más altos a unas administradoras que a otras. ¿Cuáles son las diferencias que nos dan en los servicios? Entonces, ¿qué es lo que pasa con un oferente cuando ve que él dice, ya voy a bajar el precio para captar más clientes? Y baja el precio y no capta ni un solo cliente. no, no Terminó mantiene perdiendo alto. terminó perdiendo. Fue una mala decisión bajar el precio, Ujú, porque empezó a cobrar menos y no tuvo ningún cliente extra. Eso pasa en esta industria. sí, Entonces eso lleva a que las administradoras no tengan un incentivo a competir por precio, ¿ya? claro. Y por lo tanto, en esas circunstancias sí puede darse que haya utilidades muy altas para las administradoras y eso es lo que parece mostrar la evidencia. Entonces, El- ¿cómo hacemos que compitan más? Y esa pregunta no es fácil. claro, y de hecho, el economista Salvador Valdés sacó un estudio precisamente con lo que estás mencionando, y de hecho, ahí tú también tuviste la oportunidad de comentar. Claro, lo que hizo Salvador Valdés, que yo creo que es un gran aporte en la discusión, porque se había hecho poco, y aquí entre paréntesis un defecto, porque yo he estudiado harto el tema de seguridad social, sistema de pensiones, jubilaciones, etcétera, pero Ujú, yo no soy experta en organización industrial. Y me parece que eso es algo que nos ha pasado en general, que se pone a personas que son expertas en seguridad social a ujú, diseñar políticas de organización industrial. Y claro. ahí tenemos que pedirle a los expertos en organización industrial. Bueno, Ujú, y uno de esos expertos, que fue profesor mío y de hecho me hizo ese ramo que se llama organización industrial, es Salvador Valdés. Y él, claro, acaba de sacar un estudio bien en detalle que muestra que efectivamente las AFP tienen utilidades más altas de lo que deberían. Y busquemos entonces un mecanismo para que haya más competencia, que no es fácil, no es eso es fácil verdad. encontrar ese mecanismo, no hay soluciones fáciles, pero tenemos que tratar de buscar una solución que sirva. Hace algunos años atrás, el 2008, se hizo la licitación de afiliados nuevos Sí, y generó algún efecto, por lo menos las personas que entran al sistema pagan comisiones más bajas, pero esas AFP siguen teniendo utilidades altas, entonces uno piensa que todavía hay espacios para que las comisiones fueran más bajas de lo que son ahora y habría que tratar de buscar esos espacios. claro, y ahí está, por ejemplo, lo que propone el profesor Valdés con la licitación de los afiliados actuales, lo que llaman Antiguos, antiguos. claro. Sí, así es, así es. Entonces, Esa mm, es una alternativa, pero es más compleja que la de licitación de afiliados nuevos. ¿Por qué? Porque sí, cuando tú captas a alguien que no, que está recién empezando a ahorrar, que está entrando al sistema, esa persona todavía no tiene un stock de ahorro. Cuando tú licitas a un afiliado antiguo, sí tiene un stock. Entonces aquí hay una serie de activos financieros. ¿Cómo se los traspaso a otra FP? Entonces uno dice, bueno, véndalos. Sí, pero hay activos que no son líquidos y a lo mejor por venderlos hago una pérdida claro, y le voy a entregar menos plata. Entonces, ese sería el peor sistema en el fondo, porque ya, sus fondos pasan de la FPA a la FPB. Sus fondos son 100 millones, pero al ujú, venderlo se reduce a 80 millones. Sería pésima alternativa. claro, Y ese traspaso de activos no es tan simple de hacer. Tiene ujú, hartas complejidades técnicas.
Lo que yo he llegado a la conclusión es que se puede hacer, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con cuidado, no podemos legislar aquí a tontas y a locas, hay que diseñar bien ese proceso de licitación. No es Tendría que fácil. ser como una reforma distinta, básicamente, dada la complejidad que tiene este cambio en una organización industrial. Yo creo que sí, yo creo que sería recomendable, como tú dices, legislarlo esto aparte. Este es un Ujú, tema distinto al aumento en la tasa de cotización, a lo que tiene que ver con seguridad social. Son dos claro, temas que se pueden separar. Organización industrial es un tema y seguridad social es otro. No tienen por qué formar parte de la misma reforma. claro, tal cual. Y de hecho, eso fue como parte del, entre comillas, acuerdos que llegaron ustedes, que era, además, no separar la industria, pero que Sí, hay que seguir buscando mecanismos para incentivar la competencia. claro, porque, y ahí también nuevamente lo que primó es un análisis más técnico, porque ¿por qué el Ujú, gobierno planteaba separar la industria? Porque el análisis del gobierno era, si tenemos un solo administrador de cuentas, va a haber economías de escala, se va a claro. gastar menos y por lo tanto pueden bajar las comisiones. Pero no es tan simple, porque lo que muestran los estudios, y efectivamente existe esto que se llama economías de escala, pero tú no necesitas 11 millones de afiliados para tener economías de escala. Con 500.000 afiliados ya se lograron todas esas economías de escala. Entonces, Claro. no había una justificación por ese lado. Y había un montón de riesgos, porque podría ser que finalmente esa licitación, como nos pasa con la licitación del seguro de cesantía, que se licita, pero postula solo una empresa, siempre postula la misma. Ujú, Entonces, esa licitación no tiene nada de competitiva, es un monopolio nomás. claro. Es otro monopolio. Entonces, íbamos a cambiar un problema por otro y además con muchos riesgos de que este administrador de cuentas tuviera fallas, no lograra juntarse bien. Es tecnológicamente bien complejo esto. Sí. Bueno, y de hecho también está el riesgo de que el Estado también, por una posible participación en la licitación, terminara con ese monopolio. Y ahí había otro También, riesgo. también ahí había otro riesgo. De hecho, por ejemplo, ha habido a veces problemas de funcionamiento del Instituto de Seguridad Pública, ay, se me fue en este minuto. Y la verdad que, claro, sabemos que el Estado puede tener problemas y que haya un solo proveedor de un servicio que es tan importante como las pensiones tiene un montón de riesgos. Ujú, claro. Oye, Cecilia, bueno, continuando con los resultados de la mesa, hay otros temas que se llegaron a algún acuerdo, entre ellos el famoso bono tabla. ¿Qué se supone que es el bono tabla para, como se lo puede explicar a aquellos que quizás no entiendan un poco el concepto? Claro, claro, lo que pasa es que cuando uno mira estos datos que yo te decía de quienes tienen bajas tasas de reemplazo, quienes tienen peores pensiones, y lo que uno se da cuenta ahí es que sobre todo son mujeres, ¿ya? Y Ujú, mujeres que han cotizado harto tiempo, muchos años, tienen tasas de reemplazo bajas. Y una de las causas es que las mujeres vivimos más que los hombres, ¿ya? Bueno, y jubilamos antes, además, que es un gran problema. Eso habría que cambiarlo. Tendríamos sí, que jubilar a la misma edad y ojalá ir postergando esa edad. ¿Qué es lo que se planteó entonces? Lo que va a buscar este bono tabla es que un hombre y una mujer que jubilan a la misma edad, que tienen el mismo ahorro acumulado y que tienen las mismas cargas o los mismos beneficiarios, el mismo número de beneficiarios, tienen que tener la misma pensión. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Puede llegar una mujer y un hombre a sí, los 65 años con el mismo fondo y cuando les calculan la jubilación a cada uno, la de la mujer es más baja. ¿Por qué? Porque tiene que repartirse en más años. No es que estén estafando a las mujeres, sino que las claro. mujeres viven más que los hombres, entonces al mismo ahorro, la mujer tiene una pensión más baja. Entonces Ujú, lo que se hace con este bono tabla es crear un beneficio que se va a financiar con cotizaciones para, en definitiva, supongamos ese mismo caso, un hombre y una mujer a la misma edad, con el mismo ahorro, el hombre tiene una jubilación de 400.000 pesos y la mujer tiene una jubilación de 370.000 pesos, se le van a entregar 30.000 pesos, se le va a claro. igualar. Esa es la idea, Mm, ese es el bono bien, tabla. Pero esto es un beneficio que se va a entregar a las mujeres a los 65 años, no a los claro. 60. ¿Y por qué eso? Porque también
si uno se pone en el lugar de un hombre, diría, bueno, voy a tener que financiar yo con mis cotizaciones este subsidio a las mujeres, pero que jubilen a la misma edad que yo. Yo creo que Ujú. entonces es razonable que en igualdad de condiciones tengan la misma jubilación, pero en igualdad de condiciones, Eh, no la mujer pidiendo el beneficio a los 60 años en el fondo. Claro, eso podría ser al final una especie de un aumento implícito de la edad de jubilación o no, podría verse de esa forma. Es como un incentivo a postergar la jubilación, porque la mujer a los 60 años puede decidir, tiene el derecho legal a jubilar. Ya, jubile. Le van a Ujú. calcular su pensión. Va a ser menor que la de un Claro, hombre. Ya decir, bueno, ¿y el bono tabla? No, el bono tabla se lo vamos a entregar a usted a los 65 años. Y se lo vamos a calcular como si usted hubiera jubilado a los 65. Entonces va a poder claro. jubilar a los 60, pero no va a poder recibir este bono hasta que no cumpla 65 Ujú. y el bono va a ser más bajo que si hubiera jubilado a los 65. Claro. Mm, y eso entraría al final, lo definieron como una especie de solidaridad intrageneracional, por lo que entiendo, ¿no, Cecilia? Sí, tiene los dos componentes, porque esto también la idea es que fuera recursos que le lleguen a las mujeres que ya están jubiladas y Ujú. que de alguna manera les recalculen su pensión y les den este beneficio. Entonces, ese componente sería intergeneracional, porque vamos a necesitar que los cotizantes actuales financien Mm, ese beneficio. bien, Pero más adelante va a ser sobre todo intrageneracional, o sea, van a ser las propias generaciones que van a estar de alguna manera beneficiando a las mujeres por su mayor expectativa de vida. claro, ya cuando se trate de un beneficio ya permanente en este caso. Así es. Mm, entiendo, me queda, al menos a mí me queda ya claro el tema del bono tabla. Y Cecilia, vienen las últimas preguntas y dado el tiempo también, ¿esperas algún cambio de comportamiento en tanto en el gobierno como en los parlamentarios de oficialismo y también de alguna forma en oposición también, dado los resultados de esta mesa? Mira, me cuesta contestar esa pregunta porque ahí ya entramos en el tema político Ya, y lamentablemente la discusión política está muy, muy contaminada por otros temas. Un tema bien complejo últimamente ha sido esto que quiere hacer el gobierno con la multa de la votación, porque es al final cambiar las reglas del juego muy poco tiempo antes de la elección, en forma muy poco transparente, con una motivación política súper clara. Entonces, me cuesta un poco contestar eso. Yo creo que aquí hay un insumo valioso, se avanzó en crear consensos, tenemos un diagnóstico mejor hecho de cuáles son los problemas, creo que eso es súper relevante, sí, eh, pero ahora el tema político lamentablemente sigue muy contaminado por otras discusiones. claro. ¿Y alguna implicancia de que no podamos llegar, crees tú, a algún acuerdo? Quizá no necesariamente no en lo político, pero sí en lo... qué es lo que podríamos esperar de la situación de las pensiones, de no llegar Sí, pues a alguna reforma, no necesariamente esta? claro, esta reforma es necesaria. Ujú, Necesitamos ahorrar más. ujú. Necesitamos ahorrar más porque estamos viviendo más. Necesitamos ahorrar más para contribuir al crecimiento de la economía. La tasa de ahorro en Chile ha caído mucho. Necesitamos ahorrar para compensar el daño que hicieron los retiros de los fondos de pensiones. Entonces, claro, es un problema seguir postergando esto. Es un problema para el país. Eh, Claro, y en algún minuto va a haber que hacerlo. Y mientras antes se haga y mientras antes se inicie, mejor. Eh, pero es una deuda que está pendiente. de todas maneras. Bien, bien, Cecilia. Bueno, creo que alcanzamos a cubrir la mayoría de los puntos, por no decir que todos. Y de verdad te quiero agradecer el tiempo que has dedicado a a la entrevista. Así que me gustaría darte un tiempo para hacer el cierre de esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Felipe. Y agradezco mucho la invitación porque creo que si hay algo que nos ha afectado en este tema de las pensiones es lo poco informados que hemos estado todo el tiempo de un tema que es clave en nuestra calidad de vida. ¿Cómo vamos a vivir en la vejez? Es una pregunta que
uno se debería empezar a hacer ya a tu edad y mientras antes mejor, empezar a prever qué va a pasar conmigo el día de mañana, la importancia de tener educación financiera y de ahorrar y tomar buenas decisiones. Así que y felicito también a los que se den la paciencia de escuchar la entrevista. Ojalá es que les ayude también en hacerse preguntas en el fondo, decir, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Me estoy preparando para esa época? El tiempo pasa muy rápido, yo ya lo puedo decir por experiencia, así que es bueno pensar eso. Pasa más, y además pasa progresivamente más rápido. Eso es verdad. No, no te puedo decir que no, sí, sí, como dicen los lolos. Oye, nuevamente agradecido, Cecilia, de este tiempo. También espero que podamos tener otras instancias también para conversar estos temas. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Y agradecemos también a todos quienes vean esta entrevista. Nos veremos en siguientes ediciones.